De nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Mi agradecimiento al Instituto Tomás Pascual Sanz por esta invitación. Y creo que ha sido inteligente por parte del Instituto terminar estas conferencias con una que realce el animal que da la leche. Porque al final hemos hablado de la leche, hemos hablado de su maravilla como parte insustituible en la dieta de todos nosotros, pero creo que el que al final de todo esto cerremos con un tema que se refiera a la seguridad y a la calidad de la leche y donde demos protagonismo al elemento clave de todo esto, que es la vaca, creo que es importante. Además, creo que para Tomás Pascual hubiera sido obligado, porque su dedicación al mundo de la producción fue total, el que una ponencia o una serie de ponencias tan académicas como las que se han desarrollado y de tan altísimo nivel como las que se han desarrollado tuvieran un final en el que hiciéramos una referencia al mundo de la producción en todos los eslabones de la cadena. Creo que es importante que hagamos un breve, al menos, comentario sobre todos estos aspectos. Mi ponencia, Seguridad Alimentaria y Calidad de la Leche y Productos Lácteos, va a pasar por una serie de hitos que nos van a situar a la leche dentro de lo que supone la cadena de valor lácteo. Tenemos una estructura de la cadena de producción láctea muy importante y que es el primer elemento para asegurar la calidad de la leche. Si no hay un buen sector productor, es imposible tener un buen nivel de calidad de leche. Y estoy hablando de producción y de calidad, en el doble sentido que tiene la seguridad alimentaria, la faceta de producción y la faceta de salud. Tenemos una cadena muy bien estructurada, hay más de 24.000 explotaciones en España, con 860.000 vacas lecheras y una producción aproximadamente de 6,5 millones de toneladas. Tenemos una industria de alimentación animal que es clave. Todo lo que ha hablado la profesora Juárez tiene su inicio en cómo alimentamos a las vacas, porque los ácidos grasos, las proteínas, los carbohidratos, todos los elementos, las vitaminas, los minerales, etcétera, van a depender en gran medida de la alimentación que demos a la vaca. Ahí hay una de las claves y en el sector lácteo español, afortunadamente, contamos con una industria de alimentación muy potente, muy próxima y es otro elemento clave para la seguridad de la calidad y la seguridad alimentaria. El tercer elemento clave, la industria láctea. Si no tenemos una buena industria láctea, y aquí tenemos una gran industria láctea con capacidad para hacer frente a las necesidades del mercado y a la seguridad y a la calidad del producto que vamos a poner en el mercado. Y por último, es un factor clave de la seguridad, que haya un elevado consumo, porque además eso repercute de manera directa en la salud de los consumidores, un elevado consumo de leche líquida, de yogures y de queso. Por tanto, estos son 4 elementos claves para consolidar de una manera definitiva las claves para la seguridad alimentaria. Me gusta hacer una referencia a cuáles son las condiciones de los factores y en las condiciones de los factores hacer hincapié en los factores de producción. Tenemos recursos naturales, tenemos trabajo, capital e infraestructura. Y déjenme que haga referencia al tema de recursos naturales. Cuando hablamos de recursos naturales nos referimos fundamentalmente al elemento clave de ese recurso natural, que es la vaca lechera, productora de nuestras posibilidades de abastecimiento de leche a nuestros consumidores. España ha pasado por una situación un tanto singular. Al entrar en la Unión Europea nos restringieron la cantidad de leche que podíamos producir por un tema que ustedes conocen, que es las cuotas lácteas, que terminan el 1 de abril del año 2015, es decir, el próximo año, y eso nos ha restringido una capacidad mayor de producción de leche, con lo cual tenemos una dependencia exterior y aproximadamente 1/3 de la leche que consumimos o de productos lácteos que consumimos en España proceden de otros países de la Unión Europea. Eso es un déficit, pero eso no ha impedido que nuestro sector se haya desarrollado de una forma muy importante. Y al hablar de la vaca, lógicamente estamos hablando de las estructuras de producción, estamos hablando de la calidad genética de la cabaña de vacas que tenemos
en nuestras explotaciones ganaderas, estamos hablando del trabajo que los ganaderos hacen al lado de sus animales, estamos hablando de la higiene del ordeño, de la higiene de la mama y todo lo que ello conlleva. Y podemos decir que tenemos unos recursos naturales excelentes, un trabajo por parte de los ganaderos muy importante, capital e infraestructuras que nos han permitido ser en este momento un país muy avanzado, no tanto en la cantidad como en la calidad de leche que producimos. Y aquí juega un papel muy importante la industria láctea. La industria láctea, apoyando, algunas industrias lácteas, no todas, apoyando al sector productor, han conseguido que hagamos incrementos de mejora muy importantes. Y déjenme que cite simplemente, o que nos fijemos en la vaca y en tres aspectos de la vaca. En el sistema mamario, que va a ser la clave para la producción, como es lógico, en el aparato digestivo, en el rumen, que va a ser otro elemento clave para conseguir todos esos componentes tan importantes que tiene la leche, y el hígado, que es otro elemento fundamental en muchas de las cuestiones que luego analizaremos. Hace unos años yo asistía a una conferencia en la que se hablaba del futuro del sector lácteo, y hacía el primer conferenciante, abría las sesiones pues haciendo un riguroso análisis de cuál era el panorama del sector lácteo en Europa. Estábamos viviendo en aquellos momentos algunos de esos incidentes de sanidad o de seguridad alimentaria tan negativos como la célebre espongiforme bovina, la crisis de vacas locas. Aquello era una conmoción en el mundo ganadero y en el mundo agroalimentario. Y el ponente aquel dijo una cosa muy importante: señores que producen leche o industriales de la leche, conserven ustedes el mayor patrimonio que tiene la leche, que es la calidad que el consumidor percibe. Igual que en la carne nos hemos ido poco a poco cargando esa imagen de calidad que tiene para el consumidor, en la leche mantienen todavía ustedes un capital y un activo que es la calidad y la percepción por parte del consumidor de esa calidad. Eso es muy importante y ese tiene que ser un elemento que nos quede muy claro. Muy importante el calcio, muy importante las vitaminas, muy importante todos los componentes, pero lo más importante de todo ello es que los consumidores, a pesar de algunas crisis que se hayan producido en el sector lácteo, sigan percibiendo a la leche como un elemento clave en su dieta. Bien, volviendo a la vaca y volviendo a la mama es un órgano, es una glándula exocrina, una glándula que tiene unas capacidades de producción espectaculares, vacas con 30-40 kilos de leche diaria, una estructura de glándula exocrina muy singular, con millones de alveolos, que son los órganos claves en la producción de todos los componentes que después tiene la leche, y con un dato que a veces asombra cuando te aproximas por primera vez a cuál es la producción de la leche. Cada litro de leche necesita el paso de 500 litros de sangre a través de la mama. 500 litros de sangre para producir un litro de leche. Y he hablado de vacas que están produciendo 30 o 40 litros o kilos de leche diario, con lo cual multipliquen ustedes 500 litros por 40 para que se den cuenta de la complejidad del sistema mamario y de la importancia que tiene la mama en todo este tema. La unidad funcional de la mama es el alveolo, es la clave, es la pequeña fábrica o pequeñas fábricas, millones de pequeñas fábricas que van a producir la leche. Y el alveolo tiene tres funciones fundamentales. Por una parte, recepcionar los nutrientes o precursores que circulan en la sangre. De esos 500 litros que circulan, pues los precursores o la capacidad que tienen de recepcionar los nutrientes. La segunda función clave del alveolo es la transformación de estos precursores en nutrientes de la leche. Tiene ahí una acción clave las células epiteliales que recubren los alveolos para hacer esta función. Y el tercer tema, también muy importante, es la descarga de la leche dentro del lumen, que es lo que dará luego posibilidades de que esa leche se ordeñe. Una mama de una vaca puede pesar, cuando está en replección, pues puede estar pesando 50-60 kilos. En vacío el peso es aproximadamente 15-20 kilos y repleccionada pues 50-60 kilos, por lo cual tiene que tener un sistema conectivo de sustento de la mama
al abdomen de gran potencia para sustentar semejantes pesos continuados a lo largo de la vida del animal, un sistema circulatorio espectacular, lógicamente para poder allegar esos 500 litros de leche por litro, perdón, de sangre por litro de leche producida, y después un sistema nervioso que va a ser fundamental también para que se produzca la bajada de la leche cuando se está en el ordeño. Tenemos, por tanto, ya distinguida la importancia que tiene la mama. El rumen, he dicho que es otro elemento clave, porque en el rumen van a llegar una serie de ingredientes que vienen a través de la ingestión. Una vaca debe de consumir unos 22,5 kilos de sustancia seca para tener un funcionamiento ruminal. Eso supone que ingiere en concentrado una cantidad que puede oscilar entre 3, 4, 5 kilos y después 40-45 kilos de producto fresco, en forma de ensilado, en forma de hierba, en forma de heno, etc. Es decir, que otro distintivo clave para comprender la producción láctea es la funcionalidad del rumen y la capacidad que tiene el rumen. En el rumen ingresan una serie de productos, fundamentalmente productos fibra, energía, glucosa, que es transformada en los ácidos grasos a los que nos hacía referencia la profesora Juárez. La glucosa que dentro del rumen va a sufrir una serie de transformaciones, convirtiéndose en ácidos grasos volátiles, fundamentalmente butírico, propiónico y acético. Y esos tres ácidos grasos van a tener después, a través de la vía hepática, unas consecuencias muy importantes para comprender todo el ciclo de producción de leche. El propiónico se va a convertir, el propionato en el hígado va a pasar a glucosa, y esa glucosa va a llegar al alveolo, y desde el alveolo va a ser uno de los constituyentes claves para la formación de la lactosa, que tiene una influencia directa en la cantidad de leche que se va a producir en ese animal. Y el acético y el butírico van a ser fundamentales en la formación de los ácidos grasos volátiles, que después hemos visto que forman parte de la grasa de la leche. Las proteínas son captadas, los aminoácidos y los precursores son captados por el alveolo y se generan las proteínas S3, 3,1, 3,5, 3,6 que tiene después la leche que nosotros ingerimos, y en un momento determinado, posterior al parto y en el momento de la formación del calostro, hay una permeabilidad especial para las inmunoglobulinas, y es un momento clave y donde se explica la capacidad que tiene el calostro para ayudar al desarrollo del sistema inmunológico del ternero. Hoy día el ternero no hace la toma directa del calostro, pero sí que se le da a través del ordeño por parte del ganadero y poniéndolo a disposición del ternero el calostro, y es clave. Y en esos 3-4 días de producción de calostro, la capacidad de permeabilidad que tiene la mama para las inmunoglobulinas es muy importante, y luego poco a poco va desapareciendo hasta desaparecer completamente. Por tanto, de la alimentación que demos al animal se van a generar diferentes calidades de la leche que vamos a ingerir. Por eso, muy importante el trabajo, el capital, los recursos naturales, en este caso el animal, las infraestructuras. Las infraestructuras juegan otro papel clave en este tema que estamos comentando. Las explotaciones tienen que tener espacios para alojar a los animales de forma adecuada, para comprometerse con un tema que es el bienestar animal, para comprometerse con otro tema muy importante que es el denominado bienestar en general, para que su producción sea máxima, la higiene, la limpieza, la ausencia de malos olores, etcétera, porque la leche tiene una gran capacidad por su contenido graso en absorber todos estos malos olores que al final los va a detectar el consumidor en el momento de tomar esta leche. Y hay otro momento clave en todo este mundo de la producción lechera, que es cómo tratamos la mama, cómo el hombre, el trabajo, trata la mama en el momento del ordeño. La mama, por esa inervación que tiene, cuando se prepara debidamente al animal, pues su sistema neurosensorial va a transmitir al cerebro esa situación que está viviendo la mama, cuando la mama es masajeada, cuando la mama es tratada convenientemente, y se va a producir la liberación de oxitocina.
La oxitocina se libera aproximadamente 1 minuto y medio después de hacer el masajeo, la limpieza y la higiene que debe tener la mama. Se libera la oxitocina y en ese momento se produce lo que se denomina la bajada de la leche. Nosotros decimos que no hay mamas frías, sino gente poco inteligente a la hora de manejar la mama. Cuando la mama la manejas mal, pues se inyecta esta oxitocina para provocar ese efecto de bajada de la leche. Cuando la mama es preparada adecuadamente, la leche va a fluir cuando se pongan las pezoneras y no va a haber ningún problema. Por tanto, en los temas de volumen, de calidad, etcétera, es fundamental que la vaca esté en una situación de bienestar, que la vaca esté cómoda, que la vaca no tenga ningún estrés, porque si se produce alguna situación de estrés se va a producir el efecto contrario, va a haber una descarga de adrenalina y va a haber una incapacidad de que la leche baje y que la vaca sea bien ordeñada. Por tanto, esa situación de bienestar animal en general es fundamental para la buena marcha del negocio de la producción láctea. En España tenemos, como he dicho antes, una estructura adecuada. Muy importante en este momento, cuando hablamos de condición de los factores, las infraestructuras científicas, tecnológicas y educativas de las que tenemos en nuestro país. Hoy ha habido una exposición magnífica por 4 grandes científicos que han demostrado de una forma fehaciente que tenemos unas infraestructuras científicas de altísimo nivel, y eso es una realidad. Tenemos unas infraestructuras tecnológicas también muy importantes. Las industrias lácteas españolas tienen los máximos niveles de desarrollo que se pueden hoy día observar en el mundo lácteo, y en el mundo educativo tanto las escuelas de agrónomos como fundamentalmente las facultades de veterinaria son un sustento fundamental para el desarrollo de un sector lácteo potente. La administración también se ha preocupado en apoyar el sector lácteo. Han visto que hay 24.000 explotaciones que generan un negocio de más de 8.600 millones de euros anuales, por tanto su relevancia es muy importante. En el tema de utilización de materias primas, España tiene algunos problemas para abastecerse de ciertas materias primas, pero tampoco eso hoy día con el mercado internacional produce mayores problemas. Importante los factores claves para la seguridad en cuanto a condiciones de la demanda. Tenemos un potente mercado interior con clientes bien informados, cada día más bien informados, que impulsan a innovar. Las ponencias que hoy se han desarrollado aquí pues son fruto de estudios rigurosos que han llevado a las empresas a innovar para dar a ese cliente bien informado respuesta a sus necesidades. La innovación en procesos y productos que hay en nuestra estructura productiva es, como he dicho antes, de magnífico nivel, y las demandas locales de alimentos especializados facilitan las posiciones fuera del mercado doméstico. España es el primer país productor en leches funcionales. Tanto leche omega como leche calcio son 2 leches desarrolladas de forma muy importante en el mercado español, y eso es basado en esa capacidad científica y en esa capacidad de innovación tecnológica que tiene nuestro sistema industrial. Por último, el contar con sectores afines y relacionados potentes es clave. Contar con una buena industria de alimentación, contar con una buena industria que hace las infraestructuras de nuestras líneas de procesamiento dentro de nuestras fábricas es otro tema fundamental, y todo esto ha sido clave para llegar al nivel que hemos conseguido. Por tanto, y como resumen de toda esta primera parte, decir que contamos con un sector lácteo potente tanto en la producción como en la industrialización, y que sí querría señalar algo muy importante. ¿Toda la leche es igual? ¿Toda la leche que tenemos en el mercado es la misma? Pues hay factores determinantes de diferencias importantes. Aquellas empresas que se han preocupado de sus ganaderos, que han tenido equipos sobre el terreno, que han ayudado al ganadero a comprender toda la importancia del manejo, de la alimentación, de la higiene, van a ser empresas que van a conseguir poner en el mercado productos lácteos de máxima garantía y de máxima calidad. Equipos que se han preocupado también de que el uso
de medicamentos veterinarios, de antibióticos, a los que luego haré una referencia, y que no lleguen a través de la leche al consumidor, forman otra de las distinciones claves para comprender por qué no todas las leches son leches, sino que hay leches auténticas de alta calidad y luego hay otros productos que no merecen quizá ese nombre, y cuando ha habido algunos análisis de mercado hechos por grupos de consumidores han demostrado las grandes diferencias que hay entre unas leches y otras, colocando a unas en un alto nivel y a otras en un menor nivel. Eso no quiere decir que para el calcio o para otros productos haya mayores o menores problemas. Pero sí que, y antes de entrar en la segunda parte, sí que querría resaltar un tema, es el problema de la mama y las mamitis y la influencia que esto tiene sobre el calcio. Cuando hay un proceso mamítico, y eso es una mastitis, que es muy común en la explotación de vacuno de leche por la agresión permanente que sufre la mama y que es muy sensible a contaminaciones bacterianas o a lesiones mecánicas, se produce ese problema de las mastitis y en ese momento el calcio se reduce hasta un 30% del valor normal. Ese es un dato que no analizamos normalmente. Ya sabemos que las leches que llegan al consumidor normalmente no son leches mamíticas, pero sí que hay unos procesos previos a que se declare una mamitis que sí que alteran la cantidad de células somáticas o la bacteriología, y esas leches tienen un componente de calcio muy inferior al que tiene la mama o la leche procedente de una mama sana. Un tema muy a considerar. El Libro Blanco de la Seguridad Alimentaria plantea precisamente lo que nosotros hemos expuesto a lo largo de estos minutos, la seguridad desde la granja al consumidor. En una etapa pensábamos que con los tratamientos térmicos que realizamos, pues somos capaces de destruir cualquier contaminación, cualquier problema, y no se daba importancia a la granja. En el año 2000, cuando se publica el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria a consecuencia del escándalo de las vacas locas, de la bovina espongiforme, se hace hincapié en que si no partimos de un producto de calidad en origen, es imposible conseguir un producto de calidad final. Y por eso el Libro Blanco define los papeles de cada uno de los participantes de la cadena alimentaria, los fabricantes, los agricultores, los productores, los manipuladores, todos tenemos que cumplir con el papel que tenemos encomendado. Y exige una política eficaz para que el sistema de rastreabilidad o el sistema de seguimiento del producto desde el origen hasta el final nos dé todas las garantías. Esta rastreabilidad es la que la Administración española, a través de una legislación que se denomina genéricamente como letra Q, nos da la seguridad de que la leche que llega al consumidor tiene todas esas garantías. Y muy importante, los análisis de riesgo. El Libro Blanco de Seguridad Alimentaria dio lugar a la creación de la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que ha seguido pues esas etapas que ahí decimos, fundamentalmente ha impulsado el concepto de trazabilidad. Como consecuencia de la creación de la EFSA, en el 2001 se creó en España la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que ha ido tomando cada vez más protagonismo y que desde hace un año y medio se ha convertido en la Agencia Española del Consumo y de la Seguridad Alimentaria. Ha sido un paso muy importante a la hora de establecer dentro de la AESA española unas mayores competencias. El Libro Blanco establece un tema muy importante, y aquí sí quiero hacer hincapié: relación directa entre la sanidad animal y la seguridad alimentaria, y entre la seguridad alimentaria y la salud humana. Hoy hablamos de una sola sanidad. No se puede diferenciar, y lo hemos visto ahora desafortunadamente en el ébola, como en la cadena de contagio interviene una serie de elementos animales que son el origen y el reservorio del virus. Pues igual que pasa en el tema de ébola, pasa en multitud de temas que comentaremos brevemente. Por eso ha sido muy importante una identificación y una relación directa entre la sanidad animal y la seguridad alimentaria, y entre la seguridad alimentaria y la salud humana. Esto es un principio clave para que entendamos de qué estamos hablando.
Ha incorporado, lógicamente, una serie de medidas legislativas, organizativas y de coordinación entre los Estados miembros. Hoy hay un control de riesgos que inmediatamente se comunican a todos los Estados miembros cuando hay cualquier alteración en los elementos que la EFSA define, y ha elaborado dos propuestas muy importantes para reducir la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria a través de un mejor conocimiento sobre las zoonosis y la resistencia de los antimicrobianos. La mama, como he dicho antes, por su sensibilidad, por el propio manejo de la mama después de estar produciendo durante 10-12 meses hay que secarla. Para secarla y previamente al parto se introducen a través de los orificios de los pezones antibióticos para que la mama quede limpia y no se contamine en ese periodo tan importante, y ese es un momento clave en el que, si no se es cuidadoso, puede haber residuos después del parto de estos antibióticos que tienen unos tiempos limitados antes de poder poner la leche a disposición del consumidor, y ahí puede haber un problema, aparte de las resistencias derivadas de tratamientos antimicrobianos que hagamos a los animales. Y el segundo tema es el tema de las zoonosis. Hoy el tema de los microbianos o de los antimicrobianos está de absoluta actualidad. Los temas de resistencias entre antibióticos utilizados en animales y la humana, y las relaciones de gérmenes que se están haciendo resistentes a estos antibióticos ocupan un lugar muy importante en la preocupación de las autoridades sanitarias, como ustedes saben, y de las grandes zoonosis, salmonelosis, campylobacteriosis, listeriosis, Escherichia coli, que son las 4 grandes zoonosis que a través de la alimentación se pueden transmitir a los consumidores. Afortunadamente, en el tema de salmonelosis, cada día con datos más preocupantes, fundamentalmente en porcino y en avicultura. Campylobacteriosis, preocupante en el número, que es en este momento la zoonosis más importante dentro del panorama europeo. No afectan a la leche. Las muestras que se hacen continuamente de leche y productos lácteos no nos dan ninguna información sobre este tema, o no tenemos ningún dato. En cambio, en listeriosis sí que hay problemas de listeriosis. El último caso ha habido en Dinamarca 12 personas fallecidas por el consumo de quesos, en este caso contaminados de listeriosis. Sí que es un tema a considerar y a tener en cuenta. Por eso insisto en lo que he dicho antes: establecer una relación directa entre la sanidad animal y la seguridad alimentaria, y entre la seguridad alimentaria y la salud humana. Termino diciendo dos cosas. La leche cumple todos los requisitos que valoran a un producto como producto de máxima calidad, con la regla de las 4 S. Es un producto sano, es un producto seguro, es un producto sencillo de utilizar y es un producto sabroso. Tiene las 4 características de la S, y después de las exposiciones de los científicos que me han precedido en el uso de la palabra, queda claro que la leche no tiene ninguna contraindicación de consumo, a pesar de algunos temas que últimamente, sobre todo en las redes sociales, salen con alguna frecuencia. España es un consumidor medio de productos lácteos. Consumimos leche líquida, hemos bajado desde los 110 a los 90 en el año 2000, hoy consumimos alrededor de 70 litros de leche líquida, con mayor proporción de leches desnatadas y semidesnatadas que de leche entera, cuando antes era lo contrario. Consumimos ya a 14 kilos de yogur, lo cual es una cifra que ha ido creciendo de forma paulatina, pero todavía estamos lejos de las cifras de consumo de yogur de otros países, y consumimos 8,5-9 kilos de queso, lejos de los 24, 27 o 30 kilos de queso. Por tanto, la ingesta de calcio a través de la leche está por debajo de las ingestas que deberíamos tener en nuestro país, y es un tema que ha sido expuesto de manera precisa y concienzuda. Las industrias lácteas, insisto, forman una estructura de producción y de distribución de alta calidad. Y un tema último que les dejo es que también nosotros, como consumidores, debemos de cuidar la leche cuando llega a nuestra casa. La leche es muy sensible, aunque venga en un brick, aunque venga en una botella, muy sensible a golpes, muy sensible a contaminantes que estén próximos a donde tengamos la leche. La leche no se puede almacenar de cualquier manera,
la leche tiene que ser cuidada como un producto vivo, como un producto biológico. El tipo de leche que consumimos en España es fundamentalmente leche UHT, el 95,5% de leche es UHT, y la leche pasteurizada tiene un segmento del 4 o el 4,5% exclusivamente. Termino entonces por donde empecé. La leche es un producto de máxima calidad, de máxima garantía, soportada por una estructura de producción, tanto a nivel de ganaderos como de industria láctea, que da seguridad absoluta al consumo de la leche, y que sí que debemos de tener en consideración las diferencias que puede haber entre leches recogidas, construidas, por decirlo de esa manera, por equipos profesionales y con industrias que se preocupan de la calidad como la razón más importante del producto que ponen en el mercado, y otras industrias que, sin hacer ningún tipo de desconsideración, no están al nivel adecuado para lo que hoy día exige el mercado y exige el consumidor. Les agradezco la atención que me han prestado, muchísimas gracias y quedo a su disposición.